En este video voy a hablar un poquito más de lo que decía de la evolución y cómo entraba con la Biblia. Parece que no, porque como fue creado el mundo, por ejemplo, primero fue la luz, pero sin sol. Primero fue la luz, luego fueron las plantas, luego fueron las lumbreras del cielo, que era el sol, las estrellas y la luna, y luego fueron los animales del mar y del cielo, y luego después el último día o era fueron los animales terrestres y los humanos. Y bueno, hay que recordar que todo lo que se hizo primero en el jardín del Edén fue para ser pensado inmortal. Dios hizo a los animales y a los humanos inmortales, que en este caso fue Adán y Eva. Entonces, recordando que son eras y que hubo caída por el pecado, las cosas cambian. Entonces quiere decir que durante la creación de estos días las cosas fueron pensadas inmortales y fueron creadas perfectas, como los humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que entra la evolución, no? Y bueno, yo aquí, con toda esta información de la Biblia, se dice, bueno, dice que cuando Adán y Eva pecan, rompen la relación con, con Dios y el árbol, ¿no? El árbol que estaba junto con el árbol del conocimiento del bien y del mal, que voy a hablar otro día sobre eso, tenía el fruto de la inmortalidad. O sea que mientras tú comieras de ese árbol, que era conexión con Dios e inmortalidad, no existía muerte, ni espiritual ni física. Al romper el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, o experimentar el bien y el mal, se rompe la inmortalidad del humano y de todo lo demás que hay dentro del jardín y fuera. Entonces entra la muerte y entonces entra la evolución. ¿A qué me refiero? Como el humano era perfecto y no tenía muerte, quiere decir que no había enfermedad, que no había cambios genéticos y no había ningún tipo de cambio en el cuerpo. Y así tampoco había los animales. Pensamos, y como dice la Biblia, los humanos y los animales eran todos herbívoros. Solo se dice que creó árboles frutales, semillas, y que el hombre iba a trabajar la tierra para que pudiera comer de ella. Entonces los animales, que aquí se complementa con otro libro que dice que se podía cohabitar, exactamente hablamos de que los animales podían vivir en paz con los humanos, con los animales, y que el animal, por ejemplo, el lobo podía habitar con los corderos y el león podía comer hierba. O sea, eran herbívoros junto con los humanos. Entonces no existía, como no existía la cadena alimenticia, no había necesidad de comer carne y los animales no comían carne ni los humanos. Entonces cuando son expulsados se rompe esto y aquí pasa algo impresionante, que es la primera muerte de animales para poder cubrir a Adán y Eva con ropa. Entonces, habiendo el primer sacrificio, también empieza allá afuera del Edén empieza lo que se considera como la supervivencia, ¿no? Y de que vive el más fuerte y todo eso de la evolución. Entonces, ¿cómo conectamos los dinosaurios? Pues en que como eran herbívoros no había enemistad con los humanos, no eran carnívoros. Y la siguiente idea es que mueren en el diluvio. Después del destierro sigue la línea de la descendencia de Caín y Abel, y de los hijos de Caín y Abel nace Noé, ¿no? Entonces cuando nace Noé, Dios dice que tiene que limpiar la tierra para que el humano la vuelva a poblar. O sea, ya estaba poblada y se necesitaba poblar otra vez. Entonces existe ya el arca de Noé, o sea que los barcos ya tienen muchísimos años, que bueno, el humano ya tiene muchísimos años con el conocimiento
qué no iban a sobrevivir los dinosaurios? Bueno, ya sabemos que son enormes, que cómo iban a sobrevivir a un nuevo ecosistema. Y si no había comida del tamaño que los pudiera satisfacer era casi imposible, ¿no? Por eso lo que quedó de los dinosaurios, que son los cocodrilos y las tortugas, vivieron porque se pudieron adaptar y por su cuerpo resistente y por el tamaño, ¿no? Ya que pues comen menos, consumen menos. Entonces lo que nos lleva a que el Edén era, que se encontraba más o menos por Mesopotamia, era el Pangea, ya que como Dios separó las aguas de la tierra, era un solo lugar, entonces aquí todavía era el Pangea. Después de que bajan del arca de Noé, Dios le da un mandato a Noé y le dice que los animales le van a tener miedo, esto para que los humanos gobernaran sobre ellos y que los animales no fueran sus depredadores número uno. Ya ves que cuando ves un animal, normalmente los animales salen corriendo. Entonces este fue un mandato después del diluvio para que el humano pudiera volver a poblar en lugar de todos los demás animales y depredadores que ya eran carnívoros. Aquí después se conecta la división del Pangea con la descendencia de Noé, ya que algunos de ellos tienen un nombre que no me acuerdo cuál es, ahorita va a salir en un versículo, que significa, bueno, que se le dio este nombre porque fue el día que se separaron las tierras, que coincide con la confusión que hubo de idiomas en la torre de Babilonia. ¿Por qué? Porque cuando quisieron hacer la torre para llegar al Dios, se creía que si podías llegar al cielo podías comunicarte con Dios más rápido. Entonces lo que nos lleva a las otras regiones como América y por qué hacían las pirámides escalonadas, ya que se llevaron el conocimiento de la construcción de este Pangea, ¿no? También si me preguntan de que, bueno, los fósiles de los dinosaurios fueron encontrados hace millones de años, ¿no? Y los de los humanos fueron encontrados apenas hace, el primer humano, el Homo sapiens, hace 6.000 años. ¿Cómo vas a conectar que vivían los humanos junto con los dinosaurios? Y pues, como dije, los dinosaurios, como eran muy grandes, muy pesados, en el diluvio, ellos se quedaron en lugares donde pues para ellos era normal habitar, ¿no? Ellos estaban donde había más lodo, donde había pantanos, los lugares que normalmente los humanos no habitaban. Entonces se deja como que al azar, ¿no? Lo que se encuentra de fósiles son cosas que fueron al azar, porque normalmente pensaría, si me estoy hundiendo, los humanos buscan los puntos más altos. Entonces al irse a la tierra, los huesos que quedan pues como son productos biológicos sin cubrir, pues desaparecen. Entonces por eso de los fósiles de dinosaurios sí hay de hace millones, pero de humanos no tiene tanto tiempo. Y creo que ya. Bueno, así entonces lo único que sigue aquí estoy contradiciendo, creo que es lo de que los Homo sapiens cruzaron por el estrecho de Bering. Y bueno, si por ejemplo el primer barco del que se tiene un registro fue hace más de 10.000 años y el arca de Noé es muchísimo más vieja, entonces yo creo que ya dominábamos algo como la construcción. Yo creo que también ya se dominaban otras cosas, ¿no? Como la casa y como los instrumentos para trabajar. Entonces, si tú apoyas la idea de que se cruzó por el estrecho de Bering, también apoyas que ese Homo sapiens apenas estaba pudiendo utilizar las rocas. Creo que no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Así que pues no sé, ¿en qué creen ustedes? Yo creo que a veces solo por intentar contradecir lo que Dios hizo y creó, ¿no? Y como decíamos, que la Biblia no está dando clases de ciencia ni de biología, pero hay puntos muy interesantes. Por ejemplo, el que dice que en los días como fueron ordenados, primero existió la vida en el mar, y eso sí va muy, muy coincidente con la evolución, que también dice que empezó con los peces. Entonces, cosas que se complementan, libros de la Biblia y así.
me entraría en más detalles como en los idiomas y en por qué Dios solo fue Dios de Medio Oriente, pero eso yo creo que ya va conforme a las demás historias que se van contando en los demás libros.